un seguidor del canal que en internet se pone Speed Lover en todas sus cuentas, pues sugirió hacer un video de cómo es vivir de las redes sociales. Desde ahora le mando un fuerte abrazo y un agradecimiento por haber sugerido el título o la idea de este video. ¿Tú también te quieres ganar un saludo especial para ti, para alguien de tu familia, un mensaje bonito y que yo lo diga en un video? Pues nada, deja un comentario ahí abajo sugiriendo un tema. Yo cuando lo haga pues te voy a dar todo el crédito, además del saludo que te estoy prometiendo. Este canal de YouTube yo lo abrí un 1 de agosto del año 2016. Quiere decir que el 1 de agosto de este año pues cumplimos 7 años en YouTube. Pero no fue hasta mayo del año 2020, digamos casi 4 años después, que yo comencé a percibir ingresos por los anuncios que salen en los vídeos del canal. Digamos que en mayo del 2020 empecé a vivir 100% de las redes sociales, pero bueno, en especial del canal de YouTube. Desde entonces mi vida cambió, por supuesto, totalmente, pues ya no tenía que ir a un centro de trabajo como lo hacía hasta ese momento. Yo trabajaba como profesor de una secundaria básica. En Cuba, digamos que es una escuela que se enseña a alumnos que comprenden los grados desde séptimo hasta noveno. Yo era profesor de química antes de ser youtuber. Pero ahora, aparte de youtuber, soy, miren esto, gente, el padre protector, cuidador de esto. Miren esto. ¿Ustedes saben qué hace ese zapato ahí? Pues nada, él que se pone a jugar con el zapato. Mira donde hay un trapo de la cocina, miren. Miren, no. ¡Candela! Y muerde, gente, ¿viste? Ay, pero si le hacen coquita aquí atrás, él se pone muy feliz, muy contento. Por si de casualidad es duda para ti, los requisitos para poder monetizar un canal de YouTube son los siguientes: tener 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción en videos largos, o tener más de 1 millón de vistas en videos cortos, en los shorts, en los últimos 60 días. O sea, la primera opción creo que es más fácil. ¿Cuánto dinero se gana? Pues eso está en dependencia del país de donde provengan las vistas que reciben tus vídeos. Digamos que cada país tiene un rango de precio por cada 1000 vistas que provengan de ahí. Digamos que Estados Unidos, España, México, dentro de nuestra región, pues son los países que relativamente pagan mejor. Así que si tienes bastantes vistas de Estados Unidos, Europa en general, no solamente España y México, pues bueno, puedes recibir muy buenos ingresos. Y por eso es que, pues nada, empecé a vivir de hacer vídeos para YouTube. Como esto no es un trabajo convencional, digamos que no estás en la obligación de despertarte todos los días a las 5 de la mañana porque tienes que pasar tarjeta para poder llegar temprano a tu trabajo. No tienes que cumplir, digamos, una jornada laboral de 8 horas, incluso los sábados, o hacer horas extra para poder percibir un poco más de ingresos. Digamos que no tienes que cumplir ninguna de esas normas. Todo y absolutamente todo va a depender de las ganas, el empeño, el sacrificio y la constancia que tú le pongas a tu canal de YouTube. Digamos que perdurar en el tiempo en este mundo de las redes sociales es lo más primordial. O sea, no vale de nada tú tener un video viral, digamos que tener 10 millones de vistas en un video, si la gente se va a olvidar rápidamente de ti. Lo importante es crear una comunidad, una audiencia como la que nosotros hemos logrado, que son todos ustedes que nos están viendo acá, que se suscriban al canal y que esperen cada semana pues nuestros videos. Digamos como un canal de televisión que tiene un programa que a las personas les gusta y lo esperan cada día a las 7 de la noche, o saben que el programa se pone en televisión a las 6 de la tarde y toda la familia lo espera a las 6 de la tarde. Bueno, en el caso de YouTube es muy parecido, solamente con la ventaja de que puedes ver el vídeo de ese canal cuando te plazca, porque el video se va a quedar ahí. Y antes de continuar, quiero hablarte del patrocinador de este video, NordVPN. ¿Qué es NordVPN? Pues una plataforma que te va a brindar la posibilidad de conectarte a internet de manera segura y confiable a cualquier sitio web. Con su avanzada tecnología para detectar software maliciosos, va a impedir que cuando tú hagas clic en un enlace, si dicho web no es confiable, pues no te va a dejar entrar, y va a impedir que virus a tus dispositivos. Haciendo clic en el enlace que está en la descripción de este video y
y en el comentario fijado vas a poder conseguir el plan de 2 años con una oferta exclusiva más un mes extra, sin riesgo y con la garantía de devolución del dinero en 30 días de NordVPN. Digamos que abres la plataforma de streaming favorita tuya y no encuentras la película o la serie que querías ver, producto de que estás en una ubicación para la cual no está habilitada. Sencillo, abres NordVPN, pones una ubicación para donde sí sale y estoy convencidísimo que te va a funcionar y vas a poder disfrutar de tus series, películas, novelas, animados preferidos sin ningún tipo de problema. Con NordVPN vas a tener la confianza absoluta de navegar por internet de una manera fácil, segura y confiada. Pues de esta manera vas a poder tener todos tus dispositivos conectados a una red confiable, así que olvídate de que un día te salte una alarma por un malware y que tu dispositivo esté en peligro. Instalando la aplicación en el enlace que te voy a estar dejando en la descripción y en el primer comentario fijado, adiós a todos esos problemas informáticos. La verdad, te recomiendo muchísimo esta VPN, yo la he usado y la verdad que hasta ahora todo de lujo, de maravilla, familia. Esta es la recomendación mía y del patrocinador de este video. Entonces, familia, como nosotros no tenemos un horario, pues que hay que cumplir a rajatabla porque si no, no te pagan, va a depender de otras cosas. Digamos que la vida de alguien que trabaja para YouTube es totalmente diferente. Así que nada, en este video te voy a estar explicando cómo es que Fran el Máquina, bueno, Claudia también, porque bueno, somos una pareja, vivimos juntos, compartimos la vida juntos, el trabajo, todo, así que hacemos las cosas más o menos de una forma similar. Pues nada, te voy a enseñar, te voy a mostrar cómo nosotros nos organizamos para hacer nuestro trabajo, los quehaceres de la casa, porque ya que vivimos juntos, pues bueno, la casa no se puede caer arriba de nosotros. Y creo que esto va a ser bastante inteligente porque primero hay personas que piensan que esto no es un trabajo, que nosotros lo que estamos haciendo es vagueando, tomándole el pelo a las personas, que tenemos que buscarnos un trabajo de verdad. En este video pretendo desmembrar todas esas teorías y lograr que ustedes entiendan y comprendan cómo es vivir de las redes sociales y cómo es tu vida una vez que tú empiezas a percibir ingresos y, bueno, te da para poder vivir de las redes sociales. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos 4 canales. Está mi canal principal, que es Fran el Máquina. Está el canal de Claudia, que es su canal principal. Luego está el canal que tenemos los dos en conjunto, que se llama Fran, se llama El Máquina y Claudia. Y el mío, que se llama El Máquina Opina, que es de vídeos, reacciones. Y bueno, por ahí es por donde hago las emisiones en vivo y tal. Acá tenemos el YouTube como tal, no así. Y bueno, aquí tenemos el tema de YouTube Studio. Cuando tú vas a subir un video, pues tienes que configurarlo. Esto no es que el video se sube como sería pues subir, no sé, digamos cualquier cosa a Twitter o a Instagram, que subir un video y tal. Bueno, mira, acá les traigo un video para que ustedes tengan una idea. Aquí tienen que poner el tema del título, lleva una descripción, que no es poner cosas por ponerla. Luego tienes que ponerle una miniatura al video, que es esto que ustedes están viendo acá, y tiene que ser lo más llamativa posible porque tú estás compitiendo, como pueden ver acá, con, bueno, muchísimos videos. Miren esto, ¿vieron? O sea, cuando alguien abre YouTube, pues le salen muchos videos con muchas miniaturas diferentes y la tuya tiene que ser lo más llamativa posible para que alguien dé clic en el video. En este caso aquí tienen un video de Claudia, este es uno de Clavero, este es uno de Richard y Eloisa, que no sé quiénes son. Este es un video de mi canal de bioreacciones. Esta es Yaya Panoramics. Y este es Claudia Tropiezo. Y así, ¿vieron? Es como se ve esto. Entonces, pues estás compitiendo, así que tienes que tener mucho cuidado a la hora de tú poner tu miniatura. Esto es bueno comentarlo para que ustedes entiendan que subir un video de YouTube no solamente es poner a subirlo, como poner una foto en Facebook o poner un reel en Instagram. O sea, lleva mucho trabajo, la verdad, no es solamente subirlo y ya. O sea, a la hora de poner el título tienes que estar muy bien concentrado y saber de qué va tu video y resumirlo, sintetizarlo en 100 caracteres. YouTube solamente te da 100 caracteres para tú poner tu título. Entonces tiene que ser resumido de lo que va tu video, tiene que ser llamativo, que haga que las personas le den clic y por supuesto no puede ser un engaño. Digamos que está permitido usar el tema del clickbait, que es
un enganche para que las personas den clic, pero cuando entren, digamos que esté bastante relacionado lo que dice tu título con tu video. Ahora, la miniatura tiene que también estar compaginada con lo que dice tu título y con lo que está relacionado tu video. O sea, no puede ser cualquier cosa ahí por poner para que llame la atención y ya. No. Digamos que en la descripción, que es otro paso que tú tienes que hacer a la hora de configurar un video, pues tienes que poner algunos artículos como son las etiquetas, enlaces a otros contenidos que tú tengas en tu canal y todo esto para que las personas pues vean tus videos y que tus videos sean encontrados en YouTube cada vez que alguien ponga, no sé, en el caso de nosotros que estamos viviendo aquí en Uruguay, pues Uruguay y YouTube les recomienda un video de nosotros, o que esté viendo un video y les recomiende un video nuestro. Entonces es todo un proceso bien largo que tú tienes que tener muchísimo cuidado, una cultura del detalle, una cultura, digamos, del marketing, saber vender tu video en las redes sociales. Ya les expliqué, no solamente es colgar tu video y que sea lo que Dios quiera, porque de esa manera no vas a tener vista ninguna. Y bueno, ya por ahí puedes tú ir configurando lo que viene siendo tu video. Por supuesto, está yo creo que de más hablar que tienes que tú tener una personalidad, no engañar a tu audiencia, brindar un contenido que a las personas les guste y les haga quedarse en tu canal de YouTube, porque de eso tú vas a vivir. Entonces, digamos que es un todo incluido. Ubíquense ustedes en la televisión clásica, en la convencional, el canal tal de tu país, que hay diferentes programas de televisión. Bueno, cada programa de televisión pues es un video nuestro. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la cadena de televisión? Pues que cada programa cumpla con los requisitos para que la audiencia se quede viéndolo y bueno, gane dinero, porque esos programas de televisión también ponen anuncios y ganan dinero de eso. Digamos que es lo mismo, pero por internet, en otra plataforma, y que cualquier persona puede abrirse un canal de YouTube y empezar en este mundo y descubrir, pues bueno, como nosotros, habilidades que estaban ocultas o que quizás tú ni tan siquiera sabías que tenías la posibilidad de hablarle a tantísimas personas y que entendieran y tu mensaje pudiera llegar. En la televisión no sucede así, porque para poder llegar a un programa de televisión tienes que cumplir muchísimos más requisitos que simplemente tener una cámara con tu celular y tener el valor de hablarle, y que bueno, que sea lo que Dios quiera a la hora de tu poder ir, digamos, pues mejorando tu contenido en redes sociales. Para que ustedes tengan una idea, nosotros somos nuestros guionistas, porque nosotros creamos los guiones para los videos. Siempre tenemos una idea, un título, como le quieras llamar, y de ahí desarrollamos todo el video. Digamos que queremos grabar, no sé, cómo es Punta del Este, y nosotros escribimos, bueno, mira, primero tengo que ir al muelle, en el muelle quiero ver si veo a los leones marinos, quiero mostrarle dónde están los yates, quiero comprar un poco de pescado en los puestos donde venden pescado ya listo, quiero ir al faro, quiero ir a la iglesia, quiero ir a la playa del Emir, quiero ir a Isla Gorriti. Bueno, todo eso forma parte del guión del video. Quiere decir que nosotros somos los guionistas de nuestro programa. También somos los camarógrafos de nuestro programa, porque nos grabamos nosotros mismos. Hasta ahora nosotros no tenemos contratado a nadie que nos haga de cámara. O sea, a veces Claudia tiene imágenes que yo les grabo, o ella me graba a mí, o como ahora que estoy grabando yo, ¿no ven? Con la otra mano, la tengo por acá. Y listo, quiere decir que somos guionistas y camarógrafos. También somos sonidistas, porque tenemos que tener esto acá, el sonido. Creo que escucharon eso ahí. Bien conectado, prolijo, en talla, como decimos en Cuba. Digamos que funcione bien, así que también somos sonidistas. Tenemos que tener una imagen lo más nítida posible. No sé cómo se le llama en producción a las personas que, bueno, que trabajan en el tema de la imagen, pero bueno, por ahí va. Por supuesto que somos la cara y la imagen, digamos, la figura del canal. Y después que tú grabaste tu video, pues alguien tiene que editarlo. En este caso somos nosotros. Hay canales que son más grandes, que tienen un poco más de ingresos, generan más dinero y pueden contratar ya a uno o un grupo de editores. Nosotros no, nosotros somos nuestros propios editores. Quiere decir que para que ustedes vean un video, nosotros primero tenemos que crear la idea del video. Segundo, desarrollar el guión. Tercero, pues bueno, ir a grabar ese video y tener en cuenta todos los aspectos, tanto climáticos, monetarios, porque a veces hay que viajar a otros lugares para poder grabar un video y eso conlleva una inversión de dinero, saber los gastos que vamos a tener y los posibles ingresos con el número de videos que vamos a ganar. Quiere decir que tenemos que tener en cuenta muchísimos aspectos. Tener en cuenta también que el sonido esté bien, porque a veces ustedes han visto videos que el sonido no está mal y es que hemos tenido, no sé, nos descuidamos y no cuidamos, más que la redundancia, pues el tema del sonido. A veces la imagen sale un poco difusa, no sé qué más, y también puede ser un error que puedes cometer a la hora de grabar un video. Luego de poder grabarlo, que en eso te puedes demorar 2, 3, 4 horas grabando un video, porque
no sé si vas a salir caminando, no en este video que digamos que es de otra manera, que igual para poder grabar este video me he demorado por lo menos 4 o 5 horas grabando solamente. Pues luego de tú grabarlo tienes que sentarte en, a ver, ¿dónde está? Bueno, la estoy tapando. Ah, no se ve. Bueno, mijo, en la computadora. Pues tienes que sentarte en la computadora, abrir el editor de programas, que para los curiosos y los que quieran saber, nosotros utilizamos el CapCut. Es un programa súper fácil, súper sencillo, que para los estándares de nosotros de edición de video, pues queda bastante bien. Y es súper sencillo, súper fácil, rápido de editar y hasta ahora no nos ha dado ningún problema. Yo sé que en esta computadora pudiéramos tener el, no sé, el Premiere, pero no me ha dado por instalarlo porque acá, pues bueno, con eso nosotros, digamos que ese programa satisface nuestras necesidades. Entonces, después de editarlo, hay que hacer todo el procedimiento de configurar el video en YouTube, título, miniatura y demás. Quiere decir que perfectamente, para que ustedes puedan ver un video, nosotros tenemos que dedicar 8, incluso más horas para poder realizar un video y que usted lo pueda ver. Digamos que 30 minutos de video, que es lo que duran los videos de nosotros, pues puede demorar fácilmente más de 8 horas. Pero ni te pienses que después de subir, configurar y estrenar el video, pues se acabó todo el trabajo. No, señor. Usted tiene una audiencia que tiene que respetar y tiene que atender. ¿Cómo usted atiende a su audiencia? Pues respondiendo todos los comentarios que te dejan. No tienes que, bueno, o sea, leer el comentario y responderle algo a cada una de las personas, porque la verdad el tiempo no te va a alcanzar. Porque, bueno, por lo menos nosotros recibimos más de 500 comentarios diarios. Son 4 canales de YouTube y subimos un video diario. Así que recibimos muchísimos comentarios. Pero lo que es leerlos, siempre los leemos. Cuando usted vea que su comentario tiene un corazón, es que nosotros leímos el comentario y nos gustó. ¿Ya? Y bueno, cuando te respondemos es que ya nos dejaste un saludo o algo así. Y bueno, nada. La verdad te lo agradecemos muchísimo. Pero como nosotros tenemos 4 canales de YouTube, por ejemplo, en este canal se estrenan videos martes y viernes. En el canal de Claudia se estrenan videos miércoles y domingo. Y en el canal del Máquina y Claudia se estrenan videos lunes y jueves. ¿Qué días de la semana quedan aparentemente libres? Pues el miércoles y el sábado. Pero ni tampoco, porque para colmo abrí un cuarto canal que es para hacer, bueno, video reacciones. Últimamente estamos haciendo bastantes videos en vivo, o sea, emisiones en vivo. Y salgo lo mismo un miércoles que un sábado, que un lunes. Bueno, digamos que cualquier día de la semana. La verdad todavía estamos escogiendo el horario. Quiere decir que nosotros todos los días tenemos que estar o grabando o en el tema de producción de un video y estrenando. Quiere decir que nosotros trabajamos todos los días, de lunes a domingo. Digamos que hasta las 10 de la noche, 12 de la noche puede ser. Quiere decir que nosotros trabajamos desde lunes a domingo. Nosotros no descansamos ningún día de la semana y, bueno, nos despertamos a eso de las 7:30 de la mañana. Lo primero que hacemos en el día es responder comentarios. O sea, mientras desayunamos vamos respondiendo comentarios y ya después empezamos con, no sé, grabar, editar, lo que tengamos que hacer en ese día. Y cuando terminamos de trabajar, pues, no sé, 10, 12 de la noche. Ahora, ¿qué hacemos durante todo el día? Porque, como ya les dije, no tenemos un horario cerrado que hay que cumplir a rajatabla, que hay que estar 8 horas en una oficina. No, porque como pueden ver, esta es la casa donde nosotros estamos viviendo. Este aquí es el puesto de trabajo y digamos que las condiciones son un poco más diferentes. Ahora viene cómo es el tema de vivir siendo un trabajador para las redes sociales, ya que el horario es totalmente diferente. Y como no tenemos un horario fijo para trabajar, digamos que lo podemos hacer cuando nosotros queramos, siempre y cuando ustedes tengan video los días que le hemos prometido, porque si no somos unos fraudes, digamos unos descarados, unos vagos que no queremos ni tan siquiera pues complacerlos a ustedes con 2 videos a la semana. Pues bien, tenemos horario libre. ¿Y qué significa que tengamos horario libre? Pues que podemos ir a hacer la compra cuando nos venga en gana. Por ejemplo, ahora mismo son las 2:30 de la tarde. Ya Claudia editó un video, yo empecé a grabar este video, pero hago una pausa. Bueno, en este caso grabo como tal comprando, pues digamos una pequeña entrepausa. No tiene mucho sentido eso, pero bueno, igual hago una entrepausa y vamos al mercado pues a hacer la compra, ¿ok? A las 2 de la tarde. Lo mismo lo podemos hacer a las 10 de la mañana, que a las 5, que a las 6. Y de hecho hoy no hemos ido al gimnasio. Nosotros estamos yendo a un gym para ponernos en forma, ¿me entiendes? Y por lo general estamos yendo por la mañana, pero por suerte el gimnasio pues abre desde las 7 de la mañana y cierra
a las 11 de la noche. Entonces, hoy Claudia tiene que estrenar. Claudia está acá. Por supuesto, siempre me va a acompañar. ¿Cómo está? Todo bien. Todo bien, ¿eh? Sí. Estaba mirando, Claudia, el tráfico. Hay que cruzar acá. Vamos. No. Dale. Ya está. Entonces, como el gimnasio cierra a las 11 de la noche, hoy vamos a ir después del estreno del video de Claudia. Se estrena eso a las 4, ustedes saben. Y para allá para las 4:30, 5 de la tarde, pues vamos a ir al gimnasio y la compra la hacemos ahora. Quiere decir que nosotros no tenemos como tal una rutina establecida que tengamos que cumplir fielmente. Digamos que sí sabemos que hay que hacer cada día. En plan, no, mira, hoy hay que editar. Hoy tiene que haber un video listo a las 4 de la tarde. Hoy tenemos que ir a grabar a tal lugar, ¿ok? Lo que sí puede suceder también es que, por ejemplo, si planificamos un viaje para ir a Montevideo, por ejemplo, pues sabemos que esos días ya estamos complicados con el tema de gimnasio, de hacer la compra y eso. Entonces como que adelantamos todos los quehaceres de la casa para poder, digamos que, tener listo eso y que el viaje se dé lo mejor posible. Con respecto a otros quehaceres de la casa, como es lavar la ropa y eso, pues digamos que cuando tengamos ropa sucia, pues ponemos una lavadora y lavamos. Bien. Sí, por lo general lo hacemos los días que hace sol, porque ahora estamos en el invierno y amanece 8 de la mañana, digamos, y a las 5:30 oscureció. O sea, los días son relativamente bastante fríos, hay mucha humedad, entonces digamos que aprovechamos el sol. Ya. A la vieja usanza. Nosotros no tenemos como tal una secadora. La lavadora centrifuga, seca bastante la ropa, pero como tal no te la deja sin nada de agüita. O sea, no es una secadora. Quiere decir que... vamos a cruzar ya. Quiere decir que tenemos que tender como lo hacíamos en Cuba. Es una tendedera y tal. Así que el tema de lavar, digamos que depende del astro rey. Y bueno, ya cocinar, sí, cocinamos todos los días en la casa. Puede ser que un día salgamos a, no sé, a comer afuera o algo así, pero por lo general sí comemos en casa. Ven acá, que venimos a buscar aquí hoy. Suavizante, pan y azúcar y sal. Ah, mira. Mira qué bonito. Yo he visto gente con eso, ¿oíste? Está súper. Mira, tiene ¿Qué? las horas que debes tomar agua. ¿Ah, sí? 7 de la mañana. ¿No ves? Ah, pues esto tiene ¿cuánto? 2 litros, ¿no? 2 litros y 200 mililitros. Sí. Los que te debes tomar al día. Mira tú. De 7 a 7. Estarán buenos estos palitos, ¿verdad? Porque compramos, los primeros palitos que compramos fueron una basura. Después compramos otros, también 6 de esos, porque esos sí están buenos antiguos. Por aquí no hay. A los palitos nosotros, o sea, ustedes le llaman pinza. Hay gente que le llama pinza y nosotros palitos. Ay, pero no los veo. No hay más palitos, Pipa. ¿Eh? No hay más palitos. No, nosotros los compramos en el... Ah, mira, estos fueron los primeros que nosotros compramos. A nosotros no nos salieron buenos. Se nos parten y eso y no nos salieron buenos. Luego compramos otros. ¿Dónde los conseguimos? 86 grados. Ya. No fue en esta tienda entonces. Entonces lo buscamos en otra tienda. Mira, necesitamos algo de esto. Sí, pero que tengan dos. Sí, por supuesto. Esto estoy leyendo que tienen uno. ¿Tienen uno solo? Sí. Ah, sí, contiene una sola pastilla. Dime. Ah, mira, estos son los que usa Carla, ¿eh? No sé. No me he fijado. Es que hay tanto que Sí. luego no sabemos cuál tomar. Tienen dos. Mira, esto del pato. Está carísimo. Ese es el problema, que está caro cantidad. Mira, yo voy a coger de esto. Que trae uno, pues.
cogemos uno de estos y probamos otro de este mismo, ¿eh? De pino. Y vemos cuál nos gusta más. Dale. Miren, por ejemplo, ahora nosotros salimos, ¿qué hora era, Claudio? No tengo el celular acá. Son las 2 y pico, casi 3 de la tarde, ¿no? Son las 3 y 7. Entonces, a las 4 de la tarde se estrena el video de Claudia. Quiere decir que nosotros a esa hora tenemos que estar en la casa, ¿verdad? O bueno, en el teléfono, sí. Lo que más me interesa es estar en el teléfono, esté donde esté. Exactamente, porque nosotros, una parte de nuestro trabajo es estar con ustedes en las premieres, en los estrenos, para responderlos ahí, porque es un momento en el que podemos compartir con la mayoría de, bueno, se conectan, no sé, 400, 500 personas más o menos en cada estreno. Sí, más o menos, aproximadamente sí. De forma aproximada, sí. Sí. Entonces, o sea, es un momento muy importante el estreno del video, entonces hay que compartirlo en las redes sociales y hay que estar Hay con que darle ustedes promoción, exacto. y responder sus comentarios en vivo. Entonces, a esa hora siempre tenemos que estar, por lo tanto, vieron, tenemos, digamos, esa libertad, puede salir a comprar cuando nos dé la gana, pero si es estreno, hay que estar o en una esquina de la tienda con el celular en la mano respondiendo, ¿me entiendes? O de sentarnos en una plaza o estar en la casa. Aquí encontramos escondido para acá atrás unos olores que nos gustan más que los que estaban adelante, así que siempre busquen bien. ¿Cuál es que te haga con este? Este por acá. Y este por acá. Mira, haciéndonos los bichos. Nada, mentira. Mija, la cara que se nos ha quedado, ¿viste? Ya en plan nosotros, mira, quitamos todo esto que está aquí para encontrar dos olores que nos gustaran. Sí, pero yo creo que no hay esta combinación. Mira, Rosy Jamén. No, pero esa combinación no la hay. Ah, pero mira, el problema es que el morado es que océano, ¿no? Lavanda. Y este es Mira, océano. estos fueron los palitos que compramos. Eso, fueron esos. Los primeros que compramos. No nos funcionaron mucho. Se partieron. Entonces, te vas a quedar con ese. ¿Cuál te gusta? A mí me sirve cualquiera porque tiene toallita húmeda. Vamos a comprar ese mismo, a probar los olores. Océano estará rico. Sí, claro. Huele a océano. ¿Qué cosa? Llévate la colonia a esa hora que después se acaban y no van a sacar. Ay, Dios, capaz que no entre más aquí. A ver, ¿esta colonia era? Sí, era la azul. ¿Era la azul, eh? Coge las de atrás, que las de adelante siempre las abren. Cojo la de atrás. Ay, Dios mío. Y esto lo ponemos aquí otra vez. Ay, ay, ay. Bueno. Sí, no hace que se acabe, ¿verdad, Pipo? Mija, pero No, mira. ¿y esto el qué es? jabón líquido, mijo. tú deberías comprarte el champú aquel que está detrás, ¿viste? Vamos a coger nuestra verdadera. Y se me está sacando la otra, Pipa, ¿dónde está el pan? No sé, ¿dónde? No entra el pan, ay Dios. No entra el pan. A ver, queridísima, ¿qué pan quieres? Ay, Dios mío. ¿Cuál es que te toca comprar hoy? El de bolita sucio y con peste a todo. Y que tenga pata de cucaracha dentro. Ese. Ese. Que sabe agrio. Sí, la pata de cucaracha es proteína, así que no te quejes. Dice que le ponen Bueno, chocolate. literalmente no te puedes quejar, ¿me entiendes? Literalmente no te puedes quejar. No, niña, ese pan tiene una cantidad de conservantes y acidulantes, que eso es malísimo, ¿viste? Pero dice integral. Claudia, Ah, por favor. Ya salimos, y miren, ¿vieron lo que les dije? Son las 4 menos 10 minutos, ¿no? Y ahí está, caminando y respondiendo comentarios. Y esto no es la primera vez que sucede, por lo general no sucede. A mí no me gusta, la verdad, prefiero estar en la casa frente a la computadora, respondo más rápido y así puedo comentar con ustedes los temas del video y hablar ahí bien en vivo, en directo, pero a veces sucede esto que, bueno, tenemos que hacerlo, digamos que es así. Y ahora que ya va cayendo la tarde, nos toca ir al gym, porque hoy no hemos ido. Ay, ahora se los enseño para que ustedes vean, pero miren cómo ya no hay ni una hojita en todas estas maticas, que son así las que adornan la acera. Cuando nosotros íbamos acá, todas estaban verdecitas, pero bueno, ya llegó el invierno, porque ya podemos decir que estamos viviendo el invierno uruguayo. Nosotros vamos a este que se llama Fitness Center Gym. Bastante bueno.
Ya empezamos a entrenar por acá. Lo primero que nosotros hacemos es la bicicleta. Aquí podemos como que ir a ver, optimizándola y tal, pero bueno, hay música puesta ahí, así que nos coge el copyright. Ya salimos del gym, nota mental como dice Claudia, no ir por las tardes, está lleno de gente, demasiada gente. No es que no pude hacer ejercicio, pudimos hacer increíblemente, a veces cuando uno viene de día hemos chocado que bueno, están usando los equipos que nosotros necesitamos, ¿no? En esta ocasión no fue así, pero o sea, no sé, había mucha gente ahí, ¿me entiendes? No sé, vamos a tratar como estábamos haciendo hasta ahora de siempre ir por las mañanas, pero como les expliqué, a veces las mañanas las tenemos un poco más complicadas, tenemos que salir a grabar, no sé, cualquier inconveniente, y por eso podemos ir por la tarde. Y bueno, familia, la verdad les he comentado bastante acerca de cómo es vivir de las redes sociales. Ya te digo, para muchas personas la verdad todavía en pleno 2023 es difícil concebir que alguien se gane su sustento trabajando desde casa, saliendo a la calle con una cámara y grabar. Pero les aseguro que el camino para llegar acá no es fácil. Y no es porque nosotros hayamos salido de Cuba. Cualquier creador de contenido, da igual si vive en Chile, vive en Paraguay, vive en México, vive en Costa Rica, en Estados Unidos, en España. Da igual el país donde empiece, siempre todos los comienzos son súper difíciles. Da igual en el ámbito social que sea. Por eso, en vez de criticar, yo creo que deberíamos entender antes de poder decir algo que no sea correcto, como, bueno, decir que un creador de contenido digital pues no es un trabajo, porque esto simplemente estamos hablando que es como tener un canal en la televisión, pero de una manera un poco más informal y en otra plataforma que no es la convencional que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Digamos que ahora esto es por internet, y la verdad te estoy diciendo con datos 100% seguros que YouTube ha desplazado a la televisión convencional en casi todos los países del mundo. Y nada, como siempre les digo, si este video te gustó, por favor regálame un like abajo, que eso me ayuda muchísimo. Suscríbete a este canal que es gratis. En Netflix tienes que pagar $6, aquí es gratis y tienes 2 videos a la semana. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que Frank el Máquina va a estrenar un video. Ya te dije, déjame un comentario y nos vemos en una siguiente aventura.